silba entre las cercas y la luna brilla como un faro de maldición, había una anciana que mató a su propio yerno con una bala de plata. La razón: ya no era un hombre. Durante años, el pueblo susurró entre oraciones y silencios sobre noches de sangre y aullidos que cortaban el cielo. Pero solo quienes vivieron allí saben lo que realmente ocurrió en esa casa de barro. ¿Y por qué, hasta el día de hoy, nadie se atreve a pasar por allí? Cuando hay luna llena, la luna llena ilumina las tierras del interior como un faro silencioso. Por ejemplo, los árboles retorcidos. Proyectaba largas sombras sobre el suelo de tierra y soplaba el viento caliente, como un antiguo susurro que trae olor a polvo, animales y miedo. Pequeño pueblo de piedra quemada. Las casas de barro crujían con el calor de la noche y los gallos cantaron a destiempo, como si percibieran algo que los hombres no veían. Doña Iras, sentada a la puerta de su cebre, liaba en tabaco en un panecillo arrugado. Sus ojos duros y desgastados miraban el camino seco, pero su mente estaba en otra parte. Desde allí, entre recuerdos y la premonición de que algo malo acechaba en el terreiro, conocía esas señales. Desde pequeña oía a mis mayores hablar de las noches en que la luna es demasiado blanca, el silencio es demasiado pesado y los perros no paraban de ladrar. Era como si el tiempo contuviera la respiración. Lo que comenzó con gallinas desaparecidas y huellas extrañas cerca del corral A se convirtió en chisme entre los vecinos. Perros encontrados muertos, gatos desgarrados, huellas profundas en el barro duro de la sequía. Doña Irasi observa todo en silencio, fingiendo no darse cuenta, pero cada detalle se profundizaba. Memoria como un cuchillo afilado. Lo que realmente la inquietaba era Raimundo. El marido de su hija, Marieta, era un hombre tranquilo y trabajador, pero con una oscuridad en lo profundo de sus ojos que nunca llegó a tragar. Venía de afuera, sin familia conocida, apareció en el pueblo de la nada, diciendo que estaba buscando una granja para obra. Marieta quedó encantada con él, con esa manera misteriosa y esa mirada de animal herido. Se casaron en menos de un año. Desde entonces, él pasaba más tiempo en el bosque que en casa, y siempre que regresaba de sus andanzas nocturnas, estaba sucio, cansado y un fuerte olor a sudor y sangre. Una de esas noches, Irasi se despertó con un escalofrío le recorrió desde la nuca hasta los talones. Algo soplaba en el viento, una presencia. Se acercó a la ventana de la cocina, el que conducía al fondo del patio, y se asomaba por las rejas. El bosque se balanceó ligeramente, pero una extraña silueta corrió entre los árboles. No era ni un hombre ni un animal. Era algo intermedio, largo, rápido, curvo. Un aullido bajo que atravesó la noche, tan profundo. Eso hizo temblar los huesos de la anciana. Se santiguó en ese mismo instante. El siguiente, un día, mientras barría el patio, encontró huellas profundas en la tierra seca. Parecían perro, pero más grande, más profundo, como si un animal enorme hubiera dado vueltas alrededor del casa. Marieta también notó los cambios. Raimundo estaba más retraído que nunca. Perdió el apetito, durmió profundamente y se despertó cubierto de sudor. Una mañana vio arañazos en sus brazos, marcas profundas de uñas humanas o bestia. Dijo que se fue al bosque y cayó en un arbusto espinoso, pero la herida casi se curó ese mismo día. Por la noche desapareció. Dijo que iba a visitar un amigo, pero siempre regresaba cerca del amanecer con la ropa sucia y una mirada perdido. Cuando Marieta preguntaba, él lo esquivaba y se ponía nervioso. Una vez, ella encontró sangre seca en el cuello de su camisa. Raimundo dijo que mató un armadillo en el camino, pero ella lo olió.
Eso no era sangre de animal. Días después, el anciano llegó a casa de Irasi. Tonico, un vecino del campo, con la piel sudorosa y la voz temblorosa, dijo que vio dentro de su cabaña una enorme figura aferrada a un caballo, tirando del animal como si fuera tela. Dijo que los huesos del animal crujieron en el aire y que antes, para huir, oyó un aullido escalofriante. Parecía el grito de un cristiano. En agonía, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Irasi lo miró con firmeza y se le ordenó rezar 3 avemarías antes de dormir. Esa misma tarde miró a Raimundo con otros ojos. Cuando lo enfrentó, soltó una risa seca, sin gracia, y dijo que a veces vemos demasiado cuando sube la cachaza. Pero poco después se fue en silencio, con la azada al hombro y desapareció en el bosque. No regresó hasta el día siguiente. Esa noche, mientras la luna se elevaba en el cielo, Marieta volvió a encontrar sangre en su ropa, en el suelo del baño, en el lavabo, agua. Intentó despertar a su marido, pero él dormía profundamente, como un muerto. Cuando logró sacudirlo, abrió los ojos, como si volviera de otro mundo. «¿Qué pasó, mujer? ¿Dónde estoy?» La voz era suya, pero sus ojos parecían pertenecer a otra persona. Observaba todo con sus... El corazón se me encogía. No era solo miedo, era la certeza de que algo andaba mal desde hacía mucho tiempo, y ahora esa cosa estaba creciendo, tomando forma, acechando en los rincones. Ella sabía lo que necesitaba hacer, pero aún no tenía pruebas. Solo tenía los ojos, las señales y los aullidos en el bosque. Y en ese amanecer sofocante, mientras el patio dormía y el pueblo quedó en silencio bajo el peso de la luna, doña Irasi juró que antes de morir haría lo que quisiera, para descubrir qué se escondía en la piel de aquel hombre que dormía junto a su hija. A la mañana siguiente llegó el calor, temprano, crujiendo en las baldosas como un martillo en un yunque. Doña Irasia se despertó antes gallo, barría el patio con pasos cortos, con los ojos fijos en el suelo, como si busca pistas que el mundo insiste en ocultar. Las encontró cerca del pie de un buceiro, profundas marcas de garras en la arcilla dura. 4 dedos largos con el quinto se retrajo, como si el animal cojeara o arrastrara la pata. A su lado, manchas oscuras en el suelo. Ira se agachó, metió el dedo en el líquido seco y lo olió. No era sangre de pollo, ni cabra, de sangre caliente, fuerte, cargada de cosas malas. Ella no dijo nada a Marieta, simplemente observaba ese día. Su yerno pasó la mañana en silencio, sentado en el balcón, ojos hinchados, piel sudorosa incluso a la sombra. Su olor me molestaba, un olor agrio, casi como carne, empodrida, mezclado con tierra, mojado. Por la tarde, Irasi tomó el viejo cofre de madera encerrado en la parte trasera de la habitación. En ella guardaba las cosas de su madre, oraciones antiguas, hierbas secas, objetos bolsa protectora y un pequeño cuaderno encuadernado en cuero heredado de su abuela. Empezó a hojear con dedos temblorosos, leyendo palabras tachadas con letra torcida, aprendido de generación en generación, historias de pactos, maldiciones y hombres, que se convertían en animales en las noches de luna llena. Las descripciones coincidían con todo lo que había estado observando: el sueño pesado, las escapadas nocturnas, los ojos amarillentos, las moretones que sanaron rápidamente. Pero lo que más la asustó fue un estiramiento casi borrado, escrito como advertencia: si el espíritu que habita en el hombre no es de este mundo, no muere con cuchillo ni con fuego, solo plata, bendita y fundida. En una noche clara, golpea el corazón de la bestia y devuelve al hombre a la tierra. Lo leyó en silencio, con la lengua reseca. La plata, la oración, el corazón. Los rumores crecían en el pueblo.
Un niño había desaparecido mientras iba a buscar agua al embalse. 2. Se encontraron terneros descuartizados. Las mujeres cojeaban al borde del pozo. Los hombres fingieron no hacerlo, escuchar, pero cerraron las puertas y ataron a los animales con más seguridad. Miedo estaba suelto y nadie dudaba de que algo malo acechaba alrededor de la piedra quemada. Pero nadie habló en voz alta, solo Irasi. Esa misma noche fue a la casa de la curandera Mariquiña, anciana, conocida y guardiana del conocimiento olvidado. La encontró sentada en el sombras, rodeado de velas y aroma a ruda. Le contó todo sobre su yerno, marcas, de los aullidos. Mariquiña no se sorprendió. Dijo que esto era cosa de alma atrapada en el mundo, de un hombre que vendió su nombre al mal. Dijo que una vez, durante la gran sequía, un vaquero local hizo un pacto para obligar al ganado a trabajar. Y desde entonces tu hijo nació con China. Se transformaba en animal cada luna llena y solo dejaba de hacerlo cuando el propio padre lo remató con una bala de plata fundida a partir de una de las pulseras de la madre. Irasi regresó a casa con el corazón acelerado. Sabía lo que tenía que hacer, pero necesitaba plata pura y fe, doblado. Entró en la habitación, tomó el par de aretes de su juventud, un regalo de difunto esposo. Lloró mientras los guardaba en una lata vieja. Al día siguiente, viajó desde Carreta al pueblo vecino, donde el herrero aún trabajaba con moldes antiguos. Le pidió que fundiera la plata y preparara un proyectil. El hombre parecía extraño, pero no hizo preguntas. Simplemente dijo, eso tomaría 2 días. Mientras tanto, Raimundo parecía cada vez más débil durante el día y cada vez más inquieta a medida que caía la noche. Marieta lloraba escondida, sin saber quién era el hombre con el que se acostaba. Y la señora Irasi ya no tenía ninguna duda. Esa tarde, mientras lavaba la ropa en el fregadero, vio por primera vez la marca, un pequeño símbolo grabado en su hombro izquierdo, como la pata de un animal con 3 garras curvas y una línea en el medio. No era tatuaje, era una quemadura y era viejo. Cuando Raimundo vio que Irasi tenía al darse cuenta, la miró fijamente. Por un instante, sus ojos brillaron amarillos, como los de un perro salvaje. Luego se dio la vuelta, se internó en el bosque y no regresó hasta el amanecer. Irasi empezó a despierto por la noche, sentado a la mesa con una vela encendida y el libro de cuero abierto, y decidió, si no regresa como hombre, ella luchará contra él como un animal. La luna apareció en el horizonte como un ojo que mira desde detrás del bosque, rojo en él al principio, pesado, luego blanco y pleno, tomando el cielo sin pedir permiso. Dona Irasi lo sintió al abrirse paso entre las colinas. Era como una presión en el pecho, un calor extraño que le subía de las entrañas, vientre al cuello. Estaba sentado en el porche con mi vellón en las manos, rezando. Entre los dientes, pero sus pensamientos corrían salvajes en la oscuridad del bosque. Raimundo había desaparecido antes del atardecer, diciendo que iba a recoger leña, pero ni siquiera se oyó el sonido de las ramas. Se fue. Marieta durmió sobresaltada, con los ojos y el alma hundidos. Cargado. Irasi decidió que era el momento. Agarró la vieja lámpara de queroseno, cuchillo que había pertenecido a su abuelo, un pastor, y el pequeño rosario que había heredado de su madre. Se ató todo alrededor de la cintura, se puso su grueso chal de cuero y se dirigió hacia el bosque, guiados por las profundas huellas en el barro seco. El camino era conocido, pero esa noche parecía diferente. Los árboles susurraban cosas sin nombre. El suelo crujió como huesos y el olor de cosas muertas, mezclado con el animal salvaje, era más fuerte. Después de media hora de caminata, llegó al borde de un estanque seco. La tierra agrietada parecía piel vieja. En el centro había
marcas de cavando, como si alguien o algo hubiera cavado con furia. Por todas partes, huellas profundas, garras arañando el barro, marcas circulares, como si la criatura se retorcía en su propio cuerpo. Irasi se escondió entre dos postes de guacamayo caídos y esperó. El tiempo se arrastraba. El viento traía gritos lejanos del pueblo. Perros ladrando, una mujer gritaba por un niño, pasos corriendo, pero solo había el silencio de espera hasta que llegó. Primero, el sonido de las hojas rompiéndose, luego un aullido. No es el largo aullido de un lobo, pero un grito, el grito de un hombre destrozado por dentro, como si el alma se desgarrara el propio cuerpo. Y entonces emergió de en medio de la mata a una criatura enorme, peluda y tambaleante. El cuerpo aún parecía estar en transformación. Los brazos largos y torcidos, cubiertos de pelo, el pecho agitado como una pulga, los ojos amarillos ardiendo en la oscuridad. Las piernas ya no eran de hombre, pero su ropa aún colgaba, hecha jirones. Irasi contuvo la respiración. Eso no era un lobo ni un perro, era Raimundo, deforme, atrapado en una transición entre hombre y bestia. La criatura olfateó el aire, agitada como si estuviera cazando algo. Cuando la luna tocó su rostro directamente, voló alto, tan alto que los pájaros volaron desde las copas de los árboles y Daisy sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Rodillas. Ella lo vio desaparecer entre los arbustos y corrió tras él con cuidado, siguiendo el rastro dejado por las enormes garras. A cada paso veía el rastro de la dolor, un pollo muerto con el cuello arrancado, ramas rotas, marcas de sangre en las hojas. El sendero conducía de vuelta al pueblo, pero antes de llegar, Irasi se detuvo. Al borde del sendero vio el cuerpo de un cerdo cortado por la mitad, las entrañas dispersos y en las patas traseras había señales de que había sido arrastrado con fuerza. Se agachó, tocó la sangre aún caliente y antes de levantarse, escuchó el crujido de las ramas detrás de él. Se giró lentamente con el corazón latiendo demasiado fuerte y entonces vio a la criatura parada a unos metros de distancia. Sus ojos brillaban como brasas. Mojada, su boca goteaba baba espesa, pero había algo extraño. Ella la miró como si la reconociera. Irasi levantó la linterna, la llama titiló en la noche, y en ese momento los ojos de la bestia vacilaron. Dio un paso atrás gruñendo, pero no atacó. Un sonido gutural escapó de su garganta, algo entre una palabra y un grito. Ira se arrodilló, sacó su rosario y comenzó a rezar en voz alta. La bestia retrocedió, gimió, se retorció y luego corrió. Desapareció entre los árboles como una sombra. Irasi estaba allí temblando, con el rosario en las manos y el rostro mojado por el sudor. Al regresar a casa al amanecer, encontró a Marieta despierta, sentada en la cocina con ojos rojos. ¿Lo viste, mamá? Irasi asintió, pero no dijo nada. Fue a la habitación y tomó bala de plata envuelta en un pañuelo. La colocó sobre la mesa y dijo en un susurro: «La próxima luna llena será la última». Apenas había salido el sol y doña Irasi ya estaba de pie. Su rostro envejecido parecía más duro, como una piedra golpeada por el viento. No había dormido. La noche anterior estaba fresco en su memoria como un carbón encendido. La criatura, los ojos de Raimundo atrapado en el cuerpo de una bestia, el olor a sangre y tierra y el silencio que él se fue cuando huyó. Mientras Marieta seguía acurrucada en la cama, agotada de tanto llorando, Irasi encendió la estufa, preparó un café amargo y lo esparció sobre la mesa todo lo que había reunido. El proyectil de plata, el rosario, el puñado de hierbas secas, el antiguo rosario, una cruz de madera tallada a cuchillo y fe. En el baúl había un pequeño libro con páginas manchadas por el tiempo,
donde su abuela escribió las formas correctas de lidiar con las cosas que nacen del pecado y la brujería. La receta de la bala estaba allí: plata pura, fundida a la luz de la luna, consagrada con una oración de alma y sangre de un pollo negro. Irasi ya lo había hecho en secreto durante 2 días, hace tiempo, pero ahora era la última parte, la preparación del espíritu. Esa mañana, ella lavó su cuerpo con agua bendita, mezclada con hojas de guinea y romero, lo vistió. Ropa limpia, se ató el cabello con una cinta negra y se sentó ante el altar de los santos. Encendió 7 velas y comenzó a orar. Durante 3 horas oró sin alto. Salmos, letanías, oraciones antiguas que ya no recordaba de dónde venían vino. Pidió protección, pidió fuerza y pidió perdón, no por matar, sino por haber tardado tanto. Cuando terminó, recogió la escopeta que llevaba colgada años en la pared de la sala. Era la herencia de su esposo, usada en épocas de sequía para matar serpientes y ocelotes. Nunca más. Había sido despedido, y Darcy lo limpió con un paño seco, lo untó con aceite de ricino y abrió la cañón. Con manos firmes, colocó la bala de plata. Ahora es solo un disparo, solo uno, y que va en el corazón. Mientras tanto, el pueblo se encerraba en sí mismo. Nadie decía el nombre del mal que acechaba, pero todos lo sentían. Niños enfermos, cabras desaparecidas, gallos. Los encontraron con los ojos arrancados. El sacerdote de la pequeña capilla había ordenado cerrar las puertas hasta nuevo aviso. «Hay cosas sin nombre que andan por aquí», dijo en el sermón anterior. El bosque ya no cantaba, los perros ya no ladraban. Más, todo lo que se podía oír era el viento y el zumbido de los insectos y el susurro de algo muy grande que pasaba entre los árboles y dejaba un pesado silencio por donde pasaba. La noche siguiente, Raimundo regresó, llegando por la puerta trasera, con el rostro hundido, sucio de tierra, la camisa desgarrado. Tenía marcas de arañazos en los brazos y los ojos hundidos como agujeros. Marieta corrió a abrazarlo, pero él retrocedió. Simplemente dijo: «Estoy cansado. Déjame descansar». Iracio lo observó. Desde la puerta de 1900, la cocina sin decir palabra, y por primera vez vi miedo en su rostro. Un miedo que no era de hombre, era miedo a ser descubierto. Él sabía que ella sabía. Esa mañana, Irasi permaneció despierta, sentada en la sala, con la escopeta en el regazo y el rosario en la mano. Oía cada uno de sus pasos por la casa, cada crujido de las tablas, cada suspiro. A medianoche oyó abrirse la puerta del dormitorio. Abrió lentamente, salió por la cocina y desapareció en la noche. Esperó 5 minutos y la siguió como una cazadora paciente. Siguió las huellas que ya conocía del color, las huellas anchas, las ramas rotas, el fuerte olor a musgo y sudor. El bosque estaba más oscuro que nunca. La luna llena parecía enferma, cubierto por una fina niebla que solo aumentaba el brillo blanco. El arbusto abrió como si supiera de qué se trataba. Ira caminaba con firmeza, su corazón latiendo al ritmo de la misión, y entonces oyó el sonido, los crujidos, el grito, lo mismo que antes, el sonido de los huesos rompiéndose, de la carne abriéndose, la transformación. Llegó al claro, cerca del viejo estanque, y vio la figura en medio del bosque. Forma contorsionada del hombre, que ya no era un hombre. La piel desgarrada, el cabello brotando como una mala hierba silvestre, los ojos convirtiéndose en brasas, las manos creciendo en garras, la cara extendiéndose hasta convertirse en un hocico. Era como ver un nacimiento, opuesto, de humano a maldición. Irasi miró. El dedo tembló, pero ella no. «Disparo»,
No quería verlo todavía, necesitaba estar seguro. La criatura aulló a la luna y corrió hacia el pueblo. Irasi corrió tras él, cuerpo viejo impulsado por la urgencia, la fe y el dolor de una madre que sabía lo que la hija estaba a punto de enfrentarse. Había llegado el momento, no habría otra oportunidad. Y lo que nació esa noche no fue... podría vivir para ver otra luna llena. El viento cortó el rostro de doña Irasi como cuchillo afilado. Cada paso hacia el pueblo era una lucha contra el tiempo, contra muerte, contra la bestia, que una vez fue su yerno. La luna ahora estaba clara, entero, sin velos, claro como los ojos de quien ve acercarse el fin. El sonido de los aullidos se mezclaron con los gritos humanos que comenzaron a resonar desde el pueblo. Puertas golpes, perros desesperados, mujeres llamando a sus hijos. La noche había sido desgarrado. Irasi llegó a las afueras del pueblo jadeando, con el pecho dolorido como si estaba a punto de explotar. Al entrar en la calle principal vio el caos. Una valla destruida, la puerta de la casa del compadre Antonio fue violentamente arrancada, plumas en el aire, sangre en el suelo. El aire estaba lleno de miedo. Una lámpara volcada ardía en un rincón, iluminando atisbo de huellas y arañazos bestiales en las paredes de barro. En la parte trasera del pueblo se escuchó un grito agudo de mujer, seguido de un aullido feroz. Corrió hacia la casa de su hija. Marieta estaba sola, llorando, escondida debajo de la mesa, ojos abiertos. Entró mamá, entró aquí. Estaba en la ventana gruñendo, sus ojos. Madre, se le quebró la voz y perdió el tiempo. Hizo que Marieta se subiera al ático con una manta y una vela. No hagas ruido, solo sal cuando te llame. Ella se quedó en la habitación, apagó las luces y se sentó con la escopeta apoyada en su mano. De rodillas, con la mirada fija en la puerta principal. El tiempo parecía haberse detenido. El silencio de la espera era más penetrante que cualquier grito. Y entonces llegó el sonido, un crujido seco, madera cediendo, pasos pesados en el porche. El pomo giró, primero lentamente, luego con fuerza, y la puerta se abrió de golpe. La criatura entró, saltar. Tenía casi 2 metros de altura, estaba cubierto de pelaje negro, sus garras brillando a la luz de la luna, con los dientes al descubierto en un gruñido gutural que te hizo temblar la columna, congelarse. Pero ella no retrocedió. Se quedó allí, mirando a la bestia, con los ojos de alguien que ha visto mucho y sobrevivido a todo. La criatura dudó, por un segundo. La luna iluminó sus anchos hombros y por un momento pareció confundido. Irase dio un paso adelante. «Raimundo, ¿sigues ahí? ¿Adentro?» La voz salió firme. El monstruo dejó escapar un rugido, sus músculos contraído como si luchara consigo mismo. Sus ojos brillaban amarillos y, por un segundo, parecieron humanos. Marieta susurró desde el ático. «Mamá, cuidado». Irra no se movió. Levantó la escopeta con calma, como si levantara una cruz. «Si aún tienes alma, escúchame, no fallaré». La criatura ha avanzado, un salto animal demasiado rápido para un humano. Pero Irasi era listo. El dedo apretó el gatillo. El disparo fue seco, directo como un trueno. Verano en el interior. La bala de plata cruzó la habitación como un rayo y golpeó el pecho de la criatura. El impacto fue brutal. El hombre lobo salió despedido. Hacia atrás, golpeó la pared de barro y cayó de rodillas. El silencio que vino, entonces fue absoluto. La criatura gimió, su cuerpo tembló, su piel empezó a desgarrarse por dentro, el pelo ardía, la carne se deshacía. ¿Y qué? Apareció allí, en el suelo de tierra de la casa Raimundo, cubierto de sangre, sus ojos volviendo a la normalidad. La respiración es lenta. Irasi se acercó lentamente. Marieta bajó del ático y se arrodilló junto a su marido. «Raimundo, amor,
Él intentó hablar, pero solo pudo susurrar: «Marieta, perdóname». Los ojos vio a Iraí por última vez. No había odio, solo un inmenso alivio. Ella tomó su mano, respiró por última vez y murió. La luna seguía allí, afuera, frío, indiferente. Pero dentro de esa casa todo había cambiado. El cuerpo de Raimundo yacía en el suelo de tierra, desnudo, pálido, bañado en sangre que ya empezaba a enfriarse. El agujero en su pecho aún humeaba ligeramente, como si el metal plateado había quemado no solo la carne, sino también lo que vivía en el interior, dentro de él. Marieta lloraba suavemente, sin fuerzas para gritar, abrazando el cuerpo del hombre que una vez fue su esposo y su maldición. Doña Irassi, de pie, con la mirada fija sobre el muerto, sostenía la escopeta con mano firme. Su dedo aún temblaba, no porque miedo, pero por peso. Un peso que solo puede soportar quien ha matado a un ser querido. Afuera, el viento había parado. El silencio era tan absoluto que podía oír a los grillos del bosque retomar su canto. Era como si el mundo contuvo la respiración y ahora lentamente comenzó a respirar de nuevo. El pueblo, dormida de miedo, despertó entre suspiros. Se encendieron luces en las ventanas. La gente se iba con cautela, tratando de entender si la noche había terminado o si la pesadilla continuó. Irazi cubrió el cuerpo con una sábana blanca, cerró los ojos de Raimundo y susurró una breve y antigua oración que solía decir su madre. Sirvió para calmar el alma que murió contra la corriente del cielo. Marieta, en shock, no podía hablar. Su madre la guió hasta la silla, se sentó a su lado y le di un vaso de agua con azúcar y melisa. El dolor arderá, pero pasa. Y descansó, hija mía. Ahora descansó. Marieta solo lloró. El día amaneció en silencio. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el tejado de la casa, el pueblo ya lo sabía. Detalles, pero lo sintieron. El mal había sido enfrentado y superado. Algunos incluso vinieron. La casa con la mirada baja, sombrero en mano, ofreciendo ayuda en silencio. El cuerpo fue llevado discretamente al pequeño cementerio en la cima de la colina. Fue enterrado sin ataúd, envuelto solo en tela blanca. No hubo ceremonia, solo doña Irassi, Marieta y el sacerdote y el silencio. Después de eso, el pueblo volvió poco a poco a la normalidad. Las gallinas regresaron, cantos, perros ladrando, y las noches ya no se vigilan con fusiles y crucifijos. Pero algo había cambiado. La gente empezó a caminar con más respeto. Frente a Ira, algunos evitaron su mirada, otros la saludaron con reverencia contenida. Ella misma no buscaba conversación. Empezó a pasar más tiempo en casa, cuidando de plantas, oraciones, cuadernos viejos. Marieta enviudó, pero eso fue todo. Su madre se convirtió en su sombra, su fuerza. Con el tiempo, volvió a sonreír. Poco después, regresó. Nunca se volvió a casar. Cuando le preguntaron por Raimundo, ella simplemente dijo: «Era un buen hombre, pero llevaba una cruz demasiado pesada». Y así pasó el tiempo. La casa se quedó más tranquila. Las velas fueron reemplazadas, con luz eléctrica, los patios con aceras de cemento. Pero la historia nunca fue olvidado, especialmente en las noches de luna llena, cuando las damas todavía bendicen sus puertas y las mayores recuerdan mantener un puñado de sal gruesa tras la puerta. Porque incluso con el mal enterrado, el miedo nunca muere del todo. Han pasado décadas. El pueblo de Piedra Quemada ha cambiado. Nombre. Se convirtió en distrito, ganó una carretera pavimentada, un centro de salud, incluso un letrero celular. Pero la casa de doña Irassi seguía allí, firme,
hecha de barro y madera como una cicatriz en el tiempo. Cualquiera que pasara sentía un escalofrío, como si algo en ese suelo aún respiraba. Marieta envejeció allí, rodeada de sus hijos y nietos, contando historias junto a la estufa de leña. Y entre historias de sequía, serpientes grande e inquietante en el camino de tierra, había uno que solo contaba por la noche, cuando salía la luna llena y en los ojos de sus nietos se abrieron de par en par. Se sentó en la mecedora y se alisó el chal. En 1900, su hombro y comenzó: «Esta historia no está en los libros, no. Fue mi madre quien la vivió y yo quien la vio». Los nietos se encogió atentamente. Mi esposo, Raimundo, era un buen hombre, tranquilo, trabajador, pero vino de afuera, nadie sabía de dónde, y trajo consigo algo oscuro, algo que no era suyo, pero que vivía dentro de él, una maldición. Ella contó de los aullidos en el bosque, de las gallinas con cicatrices, de los vecinos desaparecidos, de la noche que vio en los ojos de su marido, un brillo que no era humano. Quería fingir que no era nada, pero madre, sentir. Y mi madre lo sintió antes que nadie, y luego llegó la parte donde los nietos eran los más esperados, el enfrentamiento. Doña Irase no se rindió, sola, ella. Preparé la bala de plata, dije una oración, hice una promesa, esperé en la oscuridad con el escopeta en su regazo, y cuando el monstruo derribó la puerta, disparó un solo tiro y estaba en el corazón. Los ojos de los pequeños se abrieron de par en par. ¿Y qué pasó? Entonces, abuela, Marieta miró la luna por la ventana y dijo: «Ha vuelto a ser hombre, pero ya era demasiado tarde. La bestia ya se había comido todo lo que había dentro, solo el ladrido, silencio, la llama de la estufa crepitaba. Afuera cantaban los grillos. ¿Lo mató?», preguntó el pequeño. «No, lo salvó porque el buen hombre todavía estaba atrapado dentro, solo que la puerta estaba cerrada con una cerradura infernal». Y luego, bajando la voz, concluyó: «Mi madre, la señora Irase, fue la única que tuvo el coraje de apuntar al pecho de la bestia y apretar el gatillo. Me dijo: «Nosotros mata al monstruo dentro del hombre». Y los nietos entendieron en silencio que la historia era más que una leyenda, era una advertencia. La tumba de Raimundo todavía estaba allí en el cima de la colina, con una cruz sencilla, sin nombre, solo una gran piedra al lado. Algunos dijeron que si vas allí en una noche de luna llena, todavía puedes oír un aullido, un sonido apagado proveniente del subsuelo. Otros juraban que era solo el viento que pasaba entre las rocas, pero nadie lo confirmó. La gente ha aprendido que hay cosas que es mejor dejar en paz. Y en cuanto a la bala, plata, la escopeta de doña Irasi colgaba en la pared de la casa, cubierta de polvo pero cargado. El proyectil que mató al monstruo se derritió y se convirtió en un pequeño colgante en forma de cruz que Marieta llevaba alrededor de su cuello y siempre le decía a sus niños: «No es solo plata, es fe y coraje». Marieta murió vieja, tranquila, rodeada de sus nietos, pero la historia de la madre quedó guardada en un cuaderno escondido en el estante, un diario que lo contaba todo, desde la primera corazonada hasta la última noche. Cuando uno de los nietos, ahora adulto, encontró el cuaderno, lloró mientras lo leía y decidió que el mundo necesitaba escuchar esto. Historia. Ahí empezó la leyenda. La historia de la suegra que mató al hombre lobo, una bala, una luna llena y un pueblo entero salvados por el coraje de una mujer que nunca le tuvo miedo a la oscuridad. Si has llegado hasta aquí es porque tienes valentía. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Podrías apretar el gatillo contra alguien a quien amas si supieras que se ha convertido en una bestia?